punto para liberar nuestra pieza, activar el part catcher o atrapador de piezas para poder tender nuestra pieza en nuestro contenedor. Y acabamos nuestra pieza. Pues bien, les muestro nuestra pieza terminada y como les comenté, prácticamente vieron todas las capacidades de nuestra máquina. Aquí utilizamos todos los ciclos enlatados de torneado exterior y de herramienta viva. Vamos a checar nuestro ajuste de la tuerca, a ver qué tal nos quedó. Miren, se desliza fácilmente, no tiene juego, un ajuste adecuado. Gracias amigos por ver este video, espero les haya gustado. Quiero agradecer mucho los comentarios, las sugerencias que hemos recibido de nuestros amigos de prácticamente toda Latinoamérica. Estamos apoyando. Ok. Bueno, entonces se nota ahí la versatilidad de lo que es la máquina de control numérico y parecería que la máquina puede hacerlo todo, pero obviamente detrás de eso está el proceso de programación que tuvo que hacer el operario. Entonces él tuvo que haber conocido las velocidades, el posicionamiento de las herramientas, como lo menciona, faltaba una estación para una herramienta, se adaptó una herramienta, pero eso ya se lo dio la experiencia. Tuvo que calcular la profundidad de la rosca para que le diera el ajuste adecuado, porque en el proceso no se puede estar probando constantemente si una tuerca entra o no entra. Entonces, el cálculo tiene que ser preciso pues, para que no haya contratiempos de que la tuerca queda guanga o no quedó arrancada. Entonces, todo eso es lo que tiene que prever el programador para que la máquina pueda hacer su trabajo adecuadamente, ¿vale? Y ahí ya vienen conceptos previos o aprendizajes previos que tiene que aplicar para poder solventar esas necesidades. ¿Okay? Vamos a seguir. Okay. Bueno, ¿cómo se controlan los desplazamientos de los ejes? Bueno, vamos a tener un sistema de transmisión que le va a indicar, en este caso al sistema, cómo debe de ser el comportamiento de los ejes y qué eje es el que se debe de activar. Dentro de estos sistemas de control vamos a tener aquellos que me pueden unir los dos ejes al mismo tiempo. Una diferencia en las máquinas convencionales y en las máquinas de control numérico es que, por ejemplo, en el torno convencional vamos a tener únicamente una entrada de movimiento, lo que sería el motor principal. Ese motor principal, como lo vimos en la teoría, pues va a darle movimiento a la caja de velocidades, de la caja de velocidades va a pasar la caja Norton, después va a pasar una lira, y esa lira le va a dar movimiento a los carros, ¿ok? Y aquí veníamos, o les había comentado, que únicamente vamos a tener movimiento en uno de los carros a la vez. Entonces, si estoy usando el longitudinal, el movimiento del transversal queda desactivado. Y si quiero activar el movimiento transversal, el longitudinal quedaría activado. Para hacer la combinación, en este caso, o para poder proyectar los conos, tenía que hacer uso del carro auxiliar. Entonces tenía que calcular un ángulo y generar esa proyección para poder hacer ese conizado, ¿no? Y si necesitaba hacer una
una circunferencia o un arco, pues o tenía que hacer una plantilla para hacerlo, o tenía que generar un dispositivo porque no podía hacer la conexión entre los dos carros al mismo tiempo. En las máquinas de control numérico vamos a tener una gran diferencia ahí. Cada eje va a tener su propio sistema de transmisión, es decir, cada eje, cada carro va a tener su propio motor, que va a ser totalmente independiente al motor del usillo principal. Entonces, si yo necesito mover los ejes, puedo mover los ejes al mismo tiempo, puedo mover el eje X independientemente, puedo mover el eje X, digo Z independientemente, sin necesidad de que el usillo esté prendido, ¿vale? Esa es una ventaja. Eso hace que no sea necesario un carro auxiliar. Si necesito, por ejemplo, en este caso, hacer un movimiento transversal en forma de pendiente, puedo programar el sistema para que los dos ejes se muevan simultáneamente generando esta pendiente. ¿Okay? Lo que en geometría analítica ustedes emplearon la fórmula de la pendiente, básicamente retoma ese concepto del sistema y calcula ese movimiento a partir de las coordenadas que se les dan o se le están estableciendo previamente. ¿Vale? El mismo sistema hace el cálculo y proyecta el ángulo necesario. Aquí yo ya no tengo que calcular ese ángulo. La fórmula de conicidad aquí no es necesaria, ¿vale? Únicamente basta con que yo programe los parámetros o los puntos de inicio y los puntos finales, tanto en X como en Z. Otra diferencia que voy a tener en cuanto a la construcción del sistema es, aparte del motor que va a tener cada eje, es el tipo de sistema mecánico de transmisión que va a tener. ¿Ok? En los sistemas de control, sistemas mecánicos de máquinas convencionales, vamos a tener lo que es un usillo trapezoidal y la tuerca. ¿Ok? En este caso, o en ese caso, lo que hace el usillo es que hace contacto directamente con la tuerca y pues le genera movimiento. Cuando el usillo está girando, pues se va a desplazar la tuerca y todo lo que esté conectado con ello. ¿Ok? Entonces ahí es donde se conectan los carros. Pero vamos a tener una desventaja, la cual es el juego que va a tener estos elementos. Todo mecanismo, todo sistema mecánico debe tener cierta holgura, ¿ok? Para que pueda funcionar y no llegue a trabarse. Esas holguras están, pues, previamente calculadas. Ya hay un rango tolerable. Si yo me sobrepaso de esa holgura, lo que voy a generar es un juego mucho mayor. Y ese juego, a la hora de estar generando movimiento, va a generar una aceleración. Y esas aceleraciones van a empezar a generar desgastes y desgastes excesivos. No sé si les mencionaron alguna vez en la fresa que se generan socavaciones, ¿ok? Debido a la aceleración que va a tener el palpador con respecto a la leva o a la cara de la leva. Así va a pasar en cada elemento mecánico, ¿ok? Entonces, es necesario, sí, pero en un sistema de control numérico no es posible poder solventar estos juegos. Si se dieron cuenta en el video, por ejemplo, cuando había la retracción de la torreta, lo hacía de una forma muy rápida, ¿sale? Imagínense esa aceleración o esa velocidad deteniéndose en seco. Eso haría que los sistemas mecánicos empezaran a desgastar de más muy rápidamente por el golpeteo que iban a estar teniendo, por la fricción o el esfuerzo de más que van a estar teniendo. Lo mismo, en este caso, la aceleración de cero rápido. Cuando se mueve el motor, el eje ya debe de estar moviéndose también, una cierta cantidad de movimiento. Si hubiera un juego, el motor empezaría a trabajar, pero el eje todavía no se movería, generando un desajuste en los desplazamientos. Entonces, eso no es adecuado en las máquinas de control numérico. Por lo tanto, el sistema mecánico que se utiliza no es por medio de un usillo trapezoidal y la tuerca, es por medio de lo que vamos a conocer como usillo de bolas. ¿Ok? Este usillo de bolas tiene el mismo principio, ¿vale? Vamos a tener una parte helicoidal que va a hacer contacto con otro elemento que le va a permitir el movimiento mediante ese surco, ¿ok? Pero en este caso, el usillo no hace contacto con la tuerca. En vez de eso, se introducen balines, ¿ok? Esos balines van a solventar el contacto entre tuerca y tornillo
o tuerca y husillo, perdón. Entonces, al ser balines, esto reduce considerablemente el juego que pueda llegar a existir, casi llegando a cero, ¿sale? No llega a ser exacto, no llega a ser cerrado, no genera medida con medida porque tampoco es posible. Y también, entre más cerrado sea el ajuste en estos dispositivos, mayor es la complejidad del proceso de fabricación, ¿sale? Eso hace que los costos de las máquinas también se incrementen por la precisión que van a tener estos elementos. Entonces, pero sí reduce considerablemente el juego que pueden llegar a tener estos elementos. Esto hace que en el momento que el motor empiece a girar, inmediatamente generemos un movimiento lineal, y en el momento en el que el motor pare, inmediatamente el sistema se va a detener, no va a tener un avance de más por inercia. ¿Okay? Así es como va a funcionar el sistema mecánico de husillo de bolas. Vamos a ver si podemos visualizarlo un poquito mejor. Vamos a hacer un material específico sobre ciertas inquietudes que tienen. Quedamos atentos a sus comentarios, sus dudas. Danos un like, comparte el video. Limpia tu entrada en menos de 5 minutos con este increíble gadget de 70 €. Ok, así es como está constituido el husillo de bolas. Ok, voy a tener los surcos de la hélice y esta sería la tuerca, pero la tuerca no hace contacto directamente con el husillo. Aquí en el corte se ve que son los balines los que están teniendo el movimiento. Conforme se va desplazando la tuerca a lo largo del husillo, los balines se van desplazando y van llegando a un recolector. Este recolector los regresa nuevamente al punto de partida y el ciclo continúa. Cuando se mueve en dirección contraria, hace exactamente lo mismo, pero al contrario. Esto reduce el juego que pueden llegar a tener estos dos elementos, ¿vale? Y hace más preciso el movimiento. Así es como funciona el husillo de bolas en los sistemas de control numérico y en los sistemas de precisión, es donde se utiliza esto. Ok. Husillo de bolas. Y este sería el cómo está constituido el sistema mecánico de transmisión. Voy a tener un motor paso a paso, servomotor, que va a estar conectado mediante un cople a lo que va a ser el husillo. ¿Okay? Entonces, este husillo pues va a estar pues sostenido por chumaceras. Estas chumaceras van a tener valeros que le van a permitir el movimiento de rotación, ¿sale? Para que no se caliente o haya alguna interferencia. Esta parte, este cilindro negro es la tuerca, ¿ok? Si se dan cuenta es bastante robusta, porque tiene otros elementos aparte de los que vimos en el video, ¿vale? Un sistema de refrigeración, unos empaques para que los balines no se salgan, ¿ok? Y aquí es donde se monta el carro. Entonces, cuando esto se empieza a mover, pues obviamente el carro también se va a mover y le va a transmitir el movimiento a la herramienta. Entonces, cuando este motor gira, pues transmite el movimiento y hace que se desplace. Cuando se para, se detiene automáticamente. Entonces, esta es la forma en que funciona el sistema de transmisión mecánico de una máquina de control numérico, a diferencia de una máquina convencional, que en este caso estaría el sistema conectado a otro sistema de engranes que me va a poder manejar diferentes velocidades, ¿sale? Dependiendo la conexión entre engranes, pues voy a tener una diferente rotación y esa velocidad de rotación pues se va a ver reflejada en el desplazamiento que va a tener los carros, en este caso la tuerca. Aquí el control directamente le va a decir al motor qué tan rápido tiene que girar. Entonces, si mi velocidad, por ejemplo, es de 20 milímetros por minuto, el sistema automáticamente va a hacer la conversión de 5 milímetros por minuto
a velocidad de rotación y me va a dar esa velocidad. Si yo le digo 10, igual va a incrementar un cierto porcentaje, si lo digo 20, 30, 40, hasta un máximo que puede llegar a tener el motor. Pero puedo tener esas sucesiones más controladas, cosa que en el torno no, el torno convencional no. Recordemos que vamos a tener rangos dependiendo la cantidad de engranes que tengamos en esa caja de velocidades. Entonces, esa es una ventaja. Bueno, las transmisiones deben producir movimientos regulares, estables y ser capaces de reaccionar rápidamente en las aceleraciones y desaceleraciones. Lo que les comentaba, en el momento del que el motor encienda, inmediatamente debe de haber movimiento. En el momento del que el motor pare, en ese momento los ejes se deben de detener, porque si no se generan movimientos no controlados y entonces la herramienta se posiciona en puntos que no deberían y también se van generando daños en las partes mecánicas. Bueno, los factores que más afectan el control de estos movimientos son el uso de herramientas inadecuadas, o muy grandes o muy pequeñas, o que no soportan la carga, y entonces eso va haciendo que se pueda llegar a dañar el sistema. Restricciones anómalas en el movimiento, puede ser que sobrecargue lo que es la herramienta, a lo mejor le doy mucho corte con muy poca velocidad, o también puede ser el caso de que yo le pongo un aditamento que no es adecuado para preguntar, eso también puede llegar a afectar. Velocidades de avance en la operación de trabajo inapropiadas, lo que habíamos visto también en máquinas. Puedo inventar velocidades, ¿ok? Ya todo eso está estudiado, ya hay tablas que me va a decir exactamente qué velocidad es la adecuada para el material, e inclusive ya a la hora de adquirir las herramientas, porque también son caras, por lo que viene con cierta asesoría. Entonces, el vendedor de herramientas, donde me diga exactamente para qué material, para X material, qué velocidad es recomendable, ¿ok? Qué velocidad de corte, qué velocidad de avance son recomendables, y esas ya las puedo ir programando en la máquina para no entrar a ciegas. Ya con la práctica, con el uso y con el conocimiento que yo vaya teniendo en el proceso, puedo tal vez darle todo esto en cerro. Va a haber pues ciertos aspectos que van a modificar estos parámetros, ¿no? Uno de los factores que determinan en la aplicación de los motores es el par motor. ¿Ok? El par motor como tal va a ser la capacidad que va a tener el motor para generar un trabajo, para producir un movimiento. ¿Qué tanta carga puede soportar? Sí, esto es importante, va a ser el tipo o la cantidad de carga o corte que puede llegar a soportar la herramienta antes de que se detenga o antes de que me marque una alarma. Y los motores más utilizados actualmente son los motores paso a paso, los servomotores o encoder y los motores lineales. Los primeros van a ser motores con gran precisión que se pueden controlar seccionando las RPM. Entonces le puedo decir, quiero que me des una RPM y el mismo control va a hacer la conversión de una RPM y de avance lineal. 2 RPMs, 20 milímetros de avance, o no, y lo hace. Necesito nada más 1 milímetro, ok, 1/8 de revolución, y lo hace. Nada más me va a dar 1/8 de revolución para avanzar esa medida. ¿Sale? Entonces, son muy precisos, no tienen un par motor alto. Entonces, si yo usara estos motores en una industrial, lo más seguro es que cuando meta un corte se detengan. ¿Vale? No aguanten la carga para poder hacer el trabajo. Si se utilizan mucho en procesos donde quieren utilizar los alumnos para sus proyectos o maquetas, donde lo único que necesitan es controlar el movimiento, no así mucha fuerza, para proyectos de electrónica o de control. ¿Ok? Entonces, esa es una de sus ventajas, pero pues también no son los más adecuados. Los servomotores o motores encoder, estos van a tener igual la precisión que tienen los motores paso a paso, pero en este caso sí tienen un par motor alto.
Aunque el tamaño no sea muy grande, sí tienen un par motor alto. Entonces, esto hace que sean los adecuados para poder ser, pues, utilizados en las máquinas de control numérico, ¿ok? Entonces, se van a encontrar muchas veces con que, pues, se requiere un alto par motor porque el material que vamos a mecanizar es duro, es de medio carbono, por ejemplo, o está templado, y entonces un motor paso a paso ahí no entraría, terminaría deteniéndose o quemándose. Y por último vamos a tener los motores lineales. Estos motores lineales, hagan de cuenta que esta placa, que es la que genera el campo electromagnético, fue en principio un rotor, digo un estator, que fue cortada y que fue estirada o extendida. Y así es como generaría. Entonces, cuando se le hace pasar un campo o una corriente, genera un campo electromagnético. Este campo electromagnético va a hacer que, en este caso, llamémoslo rotor, se pueda mover, ya sea a lo largo, ya sea a lo ancho o que adquiera cierta altura. ¿Okay? Se utiliza en algunos procesos donde necesitamos un movimiento lineal, ¿vale? Entonces, también son utilizables. Se puede controlar qué tanto necesitamos que avance, qué tanto necesitamos que retroceda el sistema. Bueno, aparte de que vamos a tener estos elementos, necesitamos controlar los desplazamientos. Es decir, no basta con que el sistema traduzca la rotación a un movimiento lineal, tenemos que controlarlo. Y para eso vamos a tener lo que serían dos sistemas de control de posición, el sistema directo y el sistema indirecto. El sistema directo es por medio de una regleta óptica, ¿ok? Esta regleta va a tener marcas, o está seccionada. Entonces, esas marcas van a tener cierta distribución o se van a traducir en cierta distancia. Vamos a tener dos elementos que sería el emisor y un receptor. El emisor va a disparar un haz de luz que va a atravesar lo que serían las reglas ópticas. Las marcas que van a tener estas van a indicar qué tanto está avanzando. Entonces, una vez que se mueve la regleta, la distancia que yo necesito, mandan la señal para que inmediatamente en ese punto se detengan, ¿sale? O que a partir de ese punto saquen una referencia para el nuevo punto. Entonces, así es como se controla los desplazamientos. Esta sería del método directo. El método indirecto básicamente es similar, nada más que aquí la regleta se convierte en un disco, ¿ok? Pero básicamente su principio es lo mismo. Este disco está seccionado y también se utiliza un emisor y un receptor que hacen pasar un haz de luz. En este caso, estas regletas o estos discos se montan directamente en lo que son los husillos. Conforme va rotando, pues le van mandando la señal al control de qué tanto desplazamiento está teniendo. Es como el dial que conocemos todos en las máquinas convencionales. Funciona básicamente lo mismo. Ya sabemos que cierta distancia equivale, bueno, cierta sección de circunferencia o de ángulo equivale a cierta distancia lineal. ¿Ok? Y una rotación completa, por ejemplo, equivale, no sé, a 10 milímetros, ¿no? Entonces de ahí se van sacando los parámetros para el posicionamiento. Entonces lo mismo. Bueno, la estructura y los tipos de control. Vamos a tener diferentes controles, van a tener diferentes capacidades dependiendo de los requerimientos. Por ejemplo, aquí en esta máquina, en la que vimos en el video, no solamente va a tener que controlar dos ejes, va a tener que controlar, por ejemplo, las herramientas vivas, van a tener que controlar también los movimientos que va a tener, dónde tiene que llegar, cuándo tiene que llegar, cómo se va a desplazar, la secuencia de las herramientas. Entonces, todo eso tiene que tener ciertas características en cuanto al control y no siempre son necesarios dependiendo de la máquina que vayamos a tener o utilizar. Bueno, el primer sistema de control sería el control punto a punto. Este sistema de control va a tener sus limitantes. Por ejemplo, no podemos controlar, en este caso, la velocidad de desplazamiento de la herramienta con respecto al siguiente punto. Va a ser su trabajo, va a ser su función, por ejemplo, en este caso va a barrenar, la velocidad de avance sí va a ser controlada, pero una vez que llegue a la profundidad va a salir rápido
y se va a posicionar en el segundo punto y va a hacer lo mismo, baja lento, termina la profundidad necesaria, sube y baja lento y se desplaza lo más rápido, ¿sale? Su trabajo es hacer una función y desplazarse rápidamente, ¿sale? No se puede controlar la velocidad. Este tipo de controles se utiliza mucho, por ejemplo, en sistemas o en máquinas de control numérico de punzonado, de barrenado, donde no necesito ese control de velocidad de desplazamiento. En una máquina o en un torno no me sería útil porque sí necesito controlar las velocidades de avance de la herramienta. Entonces ahí pues pierde interés, ¿no? El control paraxial. Bueno, en este caso sí me va a permitir controlar la velocidad de avance de la herramienta con respecto a un eje, ¿ok? Pero solamente se puede controlar un eje a la vez, lo que quiere decir que o me desplazo en X o me desplazo en Z, pero no puedo hacer un movimiento de interpolación combinando ambos ejes. Es decir, no podría ser un cono o no podría ser una circunferencia, ¿vale? Entonces también queda limitada en ese aspecto. Se utiliza para máquinas que únicamente necesitan planear superficies o ejes planos o paralelos, ¿vale? Podría ser en el caso, por ejemplo, de un cepillo de control numérico, una sierra cinta, donde solamente necesitamos controlar un eje de desplazamiento. Y el último sería el control interpolar o continuo. Este control es el más apto para las máquinas de más de 2 ejes, ¿ok? Me va a permitir controlar los avances, me va a permitir controlar la interpolación de ambos ejes, es decir, combinarlos para poder hacer conos o pendientes o arcos o circunferencias, ¿vale? Entonces, este tipo de control es el más apto para las máquinas de más de 2 ejes, el control interpolar. Entonces, me da más herramientas, pero pues también es más caro. ¿Cómo se compone una máquina de control numérico a grandes rasgos? Ya vimos sus sistemas mecánicos, algunos, pero ¿cómo se compone? Bueno, va a tener una unidad central de procesos, lo que sería un CPU, ¿okay? Lo que es un CPU de una computadora, ¿vale? Donde van a llegar las instrucciones y esas instrucciones van a generar ciertos cálculos y ya lo va a mandar al sistema de control. Va a tener los periféricos de entrada, ranuras para tarjeta, ranuras para internet, ethernet, RS232, ¿sale? Aquí varía dependiendo del equipo. Unidades de almacenamiento de datos, lo que serían los discos duros, los periféricos de salida, que sería básicamente ya son los mismos que de entrada, y lo que es la unidad de enlace con el PLC. Aunque la unidad de procesos o el CPU haga todos los cálculos, no va a hacer directamente la interfase con los sistemas de control. Tiene que pasar primero por el PLC y el PLC ya lo va a manejar con las señales adecuadas para que hagan sus funciones. O va a recibir las señales y ya de ahí los va a mandar al CPU para que haga los cálculos necesarios y las correcciones de trayectoria o lo que tenga que hacer, ¿vale? Entonces, el USB, les digo, no es más que una computadora que va a tener su tarjeta de video, va a tener sus tarjetas de memoria, va a tener su fuente de poder, su disco duro, todos los elementos que va a contener una computadora. De hecho, las máquinas que tenemos en el laboratorio de cómputo, algunas veces las abrimos en lo que es su sistema de control y se acercan los alumnos y ven que es una computadora mayor complicación. Dice, mira, tiene esto, tiene lo otro. ¿Ok? Entonces es la que encargada. Obviamente va a tener una arquitectura especial, ¿sale? No son 100% una computadora, es decir, no la puedo quitar y conectarla directamente a mi monitor y empezar a ver internet. Va a tener su configuración, su sistema operativo propio, lo que las hacen máquinas aptas para control de ese equipo únicamente, salvo que sean adaptaciones, lo que se llaman retrofit. Los retrofit son adaptaciones o la implementación del control numérico a lo que son máquinas convencionales, ¿vale? Tratar de rescatar estas máquinas. Entonces, se adaptan estos elementos electrónicos y de control a las máquinas convencionales
y ya se pueden tener máquinas de control numérico, ¿sale? Y para que sea mucho más económico, pues únicamente se le adapta una computadora de escritorio, monitor, teclado y mouse, y se le instala el controlador adecuado para que mande las instrucciones, y dentro de esa misma computadora se puede tener internet, Word, Office, todos los programas que ustedes usan habitualmente, ¿sale? Programas de diseño para tenerlos ahí mismo. El teclado o panel de comandos. Cuando las máquinas son 100% diseñadas en control numérico desde el inicio, van a tener su panel de comandos, ¿ok? Y aquí dentro estaría toda la arquitectura de lo que es el CPU, ¿ok? Aquí en el panel de comandos, pues vamos a tener el teclado, vamos a tener los mandos de control del sistema y lo que sería el monitor, ¿ok? Básicamente como está construido una Mac, ¿no? Todo está en un solo lugar. Las conexiones al ordenador. En algunos casos, por ejemplo, en máquinas 100% nativas de control numérico, las que no son retrofit, también vamos a tener las tarjetas extras para poder hacer conexión con una computadora, porque muchas veces lo que hacemos o lo que se hace es que se programa en una computadora de escritorio por su facilidad, porque ahí tengo mis programas de diseño, saco el código y ya único el control numérico lo guarda y lo puedo correr más adelante. Entonces, para poder hacer esta conexión, pues se tiene pues las tarjetas de conexión. Anteriormente la que más se utilizaba era la RC232. Actualmente puede ser una tarjeta de USB, puede ser una terminal de internet o intranet, micro SD, SD, cualquier tarjeta que ustedes conozcan puede ser adaptada al control numérico actualmente. Las reglas ópticas, los ratones, ya los vimos. La RC232 era para mandar y recibir datos. Los monitores, bueno, periféricos de salida. Uno de los periféricos de salida más importantes es el monitor. Entonces, al inicio, las máquinas de control numérico tenían este tipo de monitores, los monocromáticos, con tubos de vacío, o tubas al vacío. Entonces, pues como no se requerían gráficos, porque no había esa necesidad, únicamente se mostraba texto, pues no necesitábamos un monitor tan detallado, únicamente se marcaban ciertos parámetros. Conforme fue pasando la tecnología, pues ya se generaron los monitores a color, monitores planos, monitores touch, y pues actualmente ya se tienen ese tipo de monitores dentro de las máquinas de control numérico. Y en muchos casos, por ejemplo, cuando llegan a fallar estos, por el uso, ya no se pueden reparar, ya no hay refacciones. Entonces, lo que se hace es que se adapta un monitor, touch o plano, o los dos, a las máquinas, pues, para poder hacer que sigan funcionando. Y son compatibles, nada más se les adapta un controlador para que pueda visualizar planos, que pues lo único que vino a hacer es encarecer, ¿no? No tiene mucha función, pues se ven bonitos. Y dentro de estos elementos, pues nos van a brindar cierta información, por ejemplo, el posicionamiento de la herramienta, el avance de la herramienta, las herramientas que van a tener, los usillos, el sistema de unidades que va a tener, cómo está configurado el sistema y algunos parámetros que se pueden modificar. Entonces, la información. Y aquí está el control de ejes o el PLC. Entonces, una vez que la computadora o el CPU hace los datos, lo manda a lo que es el PLC, y el PLC lo manda en señales que pueden entender los sistemas de control, hace toda la logística, qué secuencia van a llevar esos comandos, si primero prende el usillo, después mueve el eje, o primero mueve el eje y prende el usillo, después prende el refrigerante, regresa, hace el cambio de herramienta. Entonces, toda esa parte la va a llevar el PLC. Es importante su uso y programación. Y vamos a tener los mandos para el control de la máquina. Estos mandos están directamente en el panel de control. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poder controlar ciertos parámetros previos al programa, como el refrigerante, si quiero que prenda el cabezal para verificar que funciona adecuadamente o si tiene algún seguro, mover los ejes, cerrar la puerta,
Puedo, por ejemplo, en el caso del video, mover el contrapunto para ver dónde sería la posición o dónde se encuentra. ¿Ok? Entonces son mandos o controles previos a la programación que necesito actualizar para poder correr un programa adecuadamente sin el riesgo de que se pueda llegar a dañar el equipo. Y también sin el riesgo o la necesidad de programar o hacer un programa previo. ¿Okay? Ahora, también voy a tener lo que vamos a conocer como control manual del programador. Reduciendo esos términos sería MPG. El MPG es un pequeño mando manual que puedo mover para estar más cerca de lo que sería el área de trabajo. En este caso, donde se encuentra la pieza y las herramientas. ¿Por qué? Porque a veces necesito estar confirmando que las distancias de la herramienta sean las adecuadas con respecto a la pieza, pero necesito poner atención a lo que es el panel. Entonces, mientras estoy haciendo aquí el ajuste, pues no puedo estar viendo la pieza porque puede ser que le llegue a pegar. Entonces, en algunos casos, pues se utiliza la ayuda de un auxiliar o de un chalán, ¿no? Ya él, muévele aquí en el botoncito poco a poco. Ah, ok, ya tú vas viendo, ok, dale otro, ok, ahí llegó, ahí páralo, ya modifica los parámetros. Pero cuando no se tiene esa ayuda, se utiliza el MPG. Entonces me permite moverme más fácilmente cerca de la pieza y poder ajustar esos parámetros. Este control puede ser tan simple como únicamente tener los ejes, moverlos, o tan completo como mover los ejes, prender el lucillo, prender el refrigerante, ahí mismo modificar los parámetros de posicionamiento, ¿ok? Y pueden ser alámbrico o inalámbricos. Ya la tecnología ya no es tan costosa como para no poder aplicarlo. La sujeción de las piezas. Bueno, vamos a tener la sujeción por medio de un choc, ¿sale? Por medio de una boquilla. Pero a diferencia, por ejemplo, del torno convencional que se hacía de forma manual, ya se va a cortar. Vamos a desconectarnos y nos conectamos ya para el último tema, ¿sale? Ya para acabar. Sí, profesor. Ahora,